¿Sabías que México vivió un auge petrolero tan fuerte en los años 70 que se pensó que nunca habría crisis económica? Pero en menos de una década el país cayó en una de las peores recesiones de su historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos del crecimiento acelerado a una crisis de deuda y más tarde a reformas radicales que transformaron por completo el modelo económico mexicano? Hola, soy Sergio Tlapanco, estudiante de Economía del SUAYET, y en este video te explico de forma clara y rápida cómo ha cambiado la economía mexicana entre 1970 y 2010. Verá los momentos clave, los errores, las decisiones difíciles y las consecuencias que aún vivimos hoy. Acompáñame. Iniciamos nuestro recorrido en los años 70, una etapa marcada por el llamado populismo económico. En ese entonces el gobierno mexicano adoptó un modelo basado en el nuevo crecimiento impulsado por el gasto público. La fuente principal de este financiamiento, deuda externa y mucho optimismo. Durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, se apostó por el desarrollo económico con una fuerte participación del Estado. Se crearon empresas paraestatales, se impulsaron obras públicas y se subsidió el consumo con el argumento de redistribuir la riqueza. El hallazgo de grandes yacimientos petroleros en la región del Golfo dio aún más confianza. México creía estar encontrando una nueva era de prosperidad. De hecho, el petróleo representó el 70% de las exportaciones mexicanas a finales de esa década. Pero la realidad fue muy distinta. El gasto creció más rápido que los ingresos, la deuda externa se disparó, pasó de 8.630 millones de dólares en 1970 a más de 92.000 millones en 1982. Cuando los precios del petróleo colapsaron y la tasa de interés internacional subió, México entró en una espiral: inflación, devaluación del peso, fuga de capitales y finalmente, en 1982, el país declaró la suspensión de pagos de su deuda externa. Ese año marcó el fin del modelo de desarrollo estabilizador y el inicio de una nueva etapa en la política económica mexicana, una etapa donde todo cambió. Luego de la crisis de 1982, México no solo cambió de presidente, cambió de modelo económico. El Estado pasó de ser actor principal de la economía a ceder su lugar al mercado. Con Miguel de la Madrid al frente, se comenzaron a aplicar políticas de ajuste estructural, se redujo el gasto público, se eliminaron subsidios y se firmaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso buscaba restaurar la confianza de los mercados y frenar la inflación que había alcanzado niveles alarmantes. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, estas medidas se profundizaron. Más de 1,000 empresas paraestatales fueron privatizadas, incluyendo bancos, siderúrgicas y telecomunicaciones. Y en 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Con el Telecán, México abrió totalmente su economía y apostó por integrarse al mercado mundial. Las exportaciones se dispararon, llegaron inversiones extranjeras y se fortaleció el sector manufacturero, pero también surgieron nuevos retos. Muchas pequeñas empresas no pudieron competir, aumentó la informalidad laboral y se profundizaron las desigualdades entre regiones. Además, el país quedó expuesto a los vaivenes de Estados Unidos, lo que se evidenció en la crisis de 94, conocida como el error de diciembre.
presidente Ernesto Zedillo se logró cierta recuperación gracias a apoyos internacionales y nuevas reformas, pero el costo social fue alto. Con la llegada del nuevo milenio, muchos esperaban un cambio de ritmo. En el año 2000, Vicente Fox del PAN puso fin a más de 60 años de gobiernos priistas. Sin embargo, en el terreno económico, las bases del modelo neoliberal se mantuvieron. Durante este periodo se buscó continuar con la estabilidad macroeconómica, fomentar el libre comercio y atraer inversión extranjera. México ya estaba integrado al TEDECAN y se consolidaban industrias como la automotriz, electrónica y maquiladora. Pero el crecimiento económico fue modesto. Entre 2000 y 2010, el PIB creció a un ritmo promedio del 2% anual, insuficiente para reducir la pobreza o mejorar la distribución del ingreso. El siguiente sexenio con Felipe Calderón estuvo marcado por dos eventos clave: uno, la guerra contra el narcotráfico, y dos, la crisis financiera global del 2008, originada en Estados Unidos. México, al estar tan estrechamente ligado a la economía estadounidense, fue duramente golpeado. En 2009 el PIB cayó al 6.5%, la peor contracción desde 1932. Además, la economía seguía dependiendo en gran medida del petróleo y las exportaciones poco diversificadas, lo que mostró nuevamente su vulnerabilidad estructural. Así termina la primera década del siglo XXI. Avances en estabilidad y comercio, pero con grandes pendientes en innovación, inclusión social y soberanía. Después de recorrer estas 4 décadas, una cosa queda clara: México transformó profundamente su modelo económico. Pasó de ser una economía cerrada y controlada por el Estado a una abierta orientada al mercado y al comercio exterior. Gracias a estas reformas se lograron metas importantes, se estabilizó la inflación, se trajo inversión extranjera y el país se integró a cadenas de valor globales. Pero los costos también fueron elevados, aumentó la desigualdad, muchos sectores quedaron rezagados y el crecimiento económico fue insuficiente para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. El país quedó expuesto a la crisis externa, como se vio en el 2008, y aún hoy dependemos de factores que no controlamos del todo. En palabras del documento base, el legado de esas transformaciones sigue influyendo en la economía mexicana actual, destacando la importancia de una gestión que promueva tanto eficiencia como equidad. La pregunta queda clara para el futuro. ¿Podremos construir un modelo que combine apertura con justicia, crecimiento con inclusión y desarrollo con sostenibilidad? Como hemos visto, la historia económica de México entre 1970 y 2010 está llena de contrastes, de promesas a crisis, de reformas a resistencias, de crecimiento a desigualdad. ¿Avanzamos? Sí, pero también dejamos muchas deudas pendientes, no solo financieras, sino sociales. Hoy más que nunca, entender el pasado económico de México es clave para no repetir errores y para construir un futuro más justo, más innovador y verdaderamente sostenible. Y ahora te pregunto, ¿crees que México necesita un nuevo modelo económico? ¿Qué aprendiste de estas décadas de transformación? Déjamelo en los comentarios, dale like si este video te ayudó a entender mejor la historia económica de México. Y no olvides suscribirte para contenido sobre economía, política y desarrollo. También te recomiendo ver qué fue el neoliberalismo en México o cómo funciona el modelo exportador mexicano. Saludos.